De nada. Solo deben colocar una vez sus nombres en el chat, no en cada reunión, por favor. Cuando hablamos de la comunicación según los canales sensoriales, también podemos ver otro tipo de clasificación. Ahí tenemos, por ejemplo, la comunicación visual, que también ya habíamos ido viendo un poco, pero obviamente es otra forma de comunicación. Ese tipo de comunicación se transmite mensajes a través de medios visuales y son percibidos a través de la vista, no necesariamente con palabras, Doctor, ¿sí? yo tenía una duda de eso. ¿Usted se acuerda del cine mudo, no? ¿Sí? El cine de Charles Chaplin, ¿qué clase de comunicación sería? ¿Visual escrita? Visual y escrita, ¿no? Eh, Porque no nos olvidemos, había partes que simplemente habían imágenes, entonces daban a tratar de interpretar al receptor qué es lo que estaba ocurriendo, pero había ciertas partes en las cuales existía diálogo que había escrito, ¿no? La información. Está bien, doctor, gracias. Tenemos también la comunicación auditiva. ¿Ustedes creen que esta juntamente, bueno, agarrado de la mano, ¿no? La comunicación auditiva y verbal es la mejor forma de comunicación, ¿cierto o no cierto? Sí, doctor, cierto. Ya que podemos transmitir y recepcionar una información más precisa. Los medios de comunicación utilizan estos dos, ¿no? Especialmente en la televisión. No tanto en la radio, porque no hay, obviamente, perdón, hay también en la radio, ya que ahí se escucha un sonido verbal por parte del emisor y el receptor utiliza sus oídos para escuchar. La música, por ejemplo, es una forma
de recepción de una información, ¿no? Sí, doctor. Podemos dar un ejemplo de una comunicación auditiva. Cuando se escucha la radio, doctor. Ya, la televisión. ¿Alguna vez han escuchado, por ejemplo, los altavoces? ¿No? Hay personas que, por ejemplo, venden fruta, ¿no? Plátano, papaya, casera, están diciendo, ¿no? Es una forma de comunicación auditiva que el emisor está poniendo a conocimiento de las personas que está vendiendo cierto producto, ¿no? Fruta. Doctor, ¿Sí? el trinar de los pájaros, el murmullo del agua, el sonido del viento en los árboles. Esos son sonidos, no necesariamente es comunicación, porque no hay información que se esté transmitiendo. Ahora, Doctor, si somos pajaritos, ahí sí hay una comunicación entre las aves, ¿no? Perdón, quería decir algo, le he cortado, disculpe. Sí, sí, no, perdón, doctor. Un discurso radial sería, doctor. Ya. Doctor, también serían las handys, las radios de comunicación. Sí, claro que sí. En la cual obviamente se utiliza, se transmite información de manera auditiva, ¿no? Pero también eso es una comunicación tecnológica, ¿no, doctor? Además, lógicamente, porque estamos utilizando medios científicos para la transmisión de información. Y doctor, la bocina del carro de gas es un tipo de comunicación que nos está anunciando que está viniendo el gas, o sea, para comprar. Podría ser, digamos, pero tiene que ser un sonido característico, ¿no? Doctor, No, y sí, perdón, la sirena de una ambulancia, doctor. sí, obviamente transmite una información, ¿no? Que es un vehículo que requiere que se le dé paso, ¿no? Que está transportando una persona herida que requiere una atención médica inmediata. Entonces, escuchamos la alarma o la sirena y nos hacemos a un lado para dar paso libre para que la ambulancia pueda pasar. Entonces, esa sería una comunicación auditiva por excelencia, ¿no? La comunicación táctil, ¿de qué estaríamos hablando? Del tacto, doctor. A Del ver, ¿cómo sentido nos del podríamos tacto. comunicar mediante el tacto? Saludando a alguien, doctor, dando la mano. Un abrazo. Ahí podríamos transmitir emociones, ¿no? Pero lo más común, y obviamente a lo que sería la comunicación, estaríamos hablando de el medio que utilizan las personas no videntes para poder transmitir información mediante escrituras o grabados, ¿no? Lo que es el idioma braille. ¿Puede haber una comunicación olfativa? Sí, doctor. Sí, ¿Cómo podríamos transmitir, a ver, información por medio del olor? el tipo de preparación o de comida que se esté realizando. No. Si ¿Alguna es vez, repostería alguna Eso vez, por sería o si ejemplo, es gustativa. cuando pasan El cerca de una perfume de una panadería, persona. Sí. El perfume de una persona, como dice. ya, Cuando pero estamos en la calle y sentimos el olor a un restaurante.
¿ya? El de una cafetería. Que ahí en realidad se está transmitiendo una información, ¿no? Que puede ser de alimentos o algunas señales. ¿Eso no sería gustativa, doctor? No, pues gustativo sería probarlos. Olfativa, oler. Dice, el mensaje que se recibe por la vía olfatoria da forma a la comunicación olfatoria. Por ejemplo, el acto de percibir la información que da una persona por su olor. Al igual de la comunicación auditiva, el mensaje puede atravesar largas distancias, pero en este caso no es fácil localizar la fuente ni establecer una secuencia de información. Por ejemplo, bueno, tanto si sentimos un aroma, puede llegar, digamos, puede ser de larga distancia, ¿no? No podemos identificar con precisión de dónde viene el mensaje olfativo. Doctor, ¿Sí? otro ejemplo sería los catadores de vino. Los catadores de vino. Pero ahí, por ejemplo, ¿qué información queremos transmitir? Sería el año en que se ha creado o se ha embalsado el vino. Su olor, si es dulce o amargo. Podría ser, digamos, en ese sentido, de la transmisión de información de ciertas características del producto, ¿no? Sí, doctor. Podría ser, pero digamos muy forzado, ¿no? A menos de que uno sea consumidor asiduo de vino. Catador. ¿Algún otro comentario? Esas, doctor, esas no serían sensaciones más que comunicación, quizás. Por eso, o sea, dependiendo de cómo vayas a utilizarlo, ¿no? En algún caso simplemente va a ser una sensación, pero cuando transmitimos información entre un receptor y un emisor, o perdón, un emisor a un receptor, ahí estamos hablando de comunicación. Ahora, si por ejemplo yo en la vía pública me encuentro un olor bastante peculiar, por ejemplo, lo que ha dejado sus desechos un animalito, ahí no estamos hablando de una comunicación olfativa, ¿no? Simplemente me he encontrado con un aroma no necesariamente agradable. Pero sí, por ejemplo, en el caso de una panadería, que normalmente el emisor van a ser los de la panadería que están transmitiendo un mensaje por medio olfativo para que los comensales sepan de que se está ofreciendo pan, ¿no? Por señalar algún ejemplo simplemente. Aunque obviamente esta comunicación olfativa no es muy utilizado, a diferencia de los anteriores, ¿no? Pero como estamos viendo tipos de comunicaciones, vale la pena también señalarlo. Ahora, aquí viene la comunicación gustativa, lo que nos decía su compañera, ¿no? Ese tipo de comunicación en el cual la información se envía a través del gusto. Por ejemplo, cuando un chef elabora una receta para un grupo de comensales, lamentablemente esta obviamente va a ser bastante limitativa porque obviamente va a ser solo para un grupo pequeño, ¿no? Ahora, otro tipo de comunicación, estamos hablando según el canal tecnológico. Ahí ya utilizamos métodos tecnológicos para la difusión de comunicación. ¿Cuáles podrían ser? El celular, doctor. La comunicación telefónica, la comunicación Telefónica, virtual. Virtual, virtual. digital. La telefónica
ha evolucionado la información. ¿Se han dado cuenta? ¿Cuándo aparece el teléfono celular? ¿Se ubican? A ver. Los teléfonos inalámbricos aparecen en la década del 80, ¿no? Pero el acceso masivo recién a partir de la década del 90, aunque alguna vez restringido por sus altos costos, pero había un mayor acceso a este medio de comunicación, ¿no? Que hoy en día con el celular podemos llegar a comunicarnos con un montón de personas, gracias a grupos de WhatsApp que son obviamente utilizados por el celular, la comunicación directa con algunas personas, ¿no? Vía auditiva o escrita mediante mensajes o mediante audios, ¿no? Pero el teléfono realmente ha revolucionado la comunicación. Y lo bueno es que acorta distancias. Anteriormente, la comunicación era escrita antes de que existan los teléfonos y peor todavía, ¿no? Ahora con la comunicación de los celulares es interactiva en cualquier momento. Uno teniendo un celular pueden comunicarse con uno en cualquier momento, ¿no? No importando las distancias. Antes con los teléfonos fijos uno tenía que estar en casa para recibir la información que requeríamos. La comunicación virtual o digital es la comunicación que se produce gracias al mundo conectado a través del Internet. Nos podemos comunicar, un poquito exagerando, ¿no? Con cualquier parte del mundo. Podemos sacar información que obviamente mediante Skype podemos tener videoconferencias con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Lo único que obviamente va a limitar tal vez el idioma, pero si encontramos, por ejemplo, a una persona que hable nuestro idioma en Australia, podemos comunicarnos con esa persona, ¿verdad? Sí, doctor. La comunicación televisiva, la cinematográfica, también son otros tipos de comunicación tecnológica que la televisión nos permite, por ejemplo, transmitir información de noticieros, programas, películas, series y otros tipos de informaciones que pueden ser transmitidas por televisión. La cinematográfica es la comunicación que se produce a través de en la gran pantalla y gracias a los largometrajes se puede transmitir, ¿no?, cierta información. Según el uso y la finalidad, también tenemos otra clasificación. Ahí vamos a ver la comunicación publicitaria, que normalmente es la que más se utiliza. Vemos en televisión, radio, en banners, propaganda, incluso, digamos, en la calle, donde obviamente se va transmitiendo cierta información para que se consuma, se compre un producto. La comunicación periodística es la transmisión de información, ¿no?, por medios radiales, periodísticos, radiales, periódicos, televisivos y también obviamente por internet también hay información. La comunicación educativa es la que estamos utilizando nosotros, que por medio de la tecnología estamos pudiendo comunicarnos y obviamente se está aprendiendo algo más respecto a la formación pedagógica o la formación como futuros abogados, ¿no? La comunicación política es la que se ha ido utilizando en las pasadas elecciones, por la cual los candidatos han tratado de difundir sus propuestas para convencer y ganar adeptos para que puedan votar por estos, ¿no?
También tenemos otro tipo de comunicación, como son la comunicación por señas, la comunicación organizacional. Las señas es la que se utiliza, habíamos visto ya anteriormente, la que utilizan los sordomudos, que utilizan señales, símbolos para comunicarse entre personas que no pueden comunicarse auditivamente, ¿no? La comunicación organizacional se refiere a la comunicación que ocurre dentro de las empresas y de las empresas hacia afuera, lo que son las comunicaciones internas, que pueden ser verbales o pueden ser escritas, ¿no? La comunicación verbal es un tipo de comunicación que se da entre diferentes niveles o posiciones jerárquicas dentro de una organización. Estas pueden ser ascendentes o descendentes, dependiendo de la jerarquía de la persona que emite y la persona que recibe la información. La comunicación horizontal es la realizada entre personas de la misma jerarquía, ¿no? A nivel de lo que podría ser una empresa. Estos tipos de comunicación, la comunicación sexual y la comunicación emocional, van obviamente dirigidas a expresar cierta información referida al tipo de comunicación, ¿no? Ahora, bien, ¿qué es la información? A ver, ¿alguien me podría decir en términos generales qué informaciones hay y su concepto? Es un conocimiento que nos va a dar un mensaje, doctor. Ya. Bueno, casi todo hoy en día constituye en información. Lo único que se debe filtrar, cuál es la información válida, cuál es la información que uno quiere obtener, ¿no? Porque también dentro de la información hay varios que nos pueden servir o no nos pueden servir. Cuando, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un trabajo de investigación, recurren al Internet para poder obtener información. Lógicamente, este medio, el Internet, vamos a encontrar gran cantidad de información sobre varios tipos de conocimiento que uno se busca, pero hay que dar la validación de la información y qué nos sirve y qué no nos sirve, ¿no? Hay varios tipos de información, por ejemplo, la biológica, que consiste como un estímulo sensorial que afecta el comportamiento de los individuos. Por ejemplo, en los animalitos, cuando una hembrita entra en celo, hay una información que es transmitida por feromonas, ¿no? Para poner en conocimiento de los machos circundantes de que la hembrita está en celo y obviamente para buscar una pareja y aparearse, ¿no? Múltiples son las definiciones que se encuentran presentes a la hora de determinar de su contenido. Según Idis Goñi Camejo, la información no se ha definido solo desde un punto de vista matemático y técnico, ya que la información es bastante amplia, ¿no? Su conceptualización abarca enfoques filosóficos, cibernéticos y otros, hasta, digamos, información vulgar basado en las denominadas ciencias de la información. En la comunicación social y periodística, como un conjunto de mensajes intercambiados por individuos. Normalmente los periódicos o los medios de comunicación van transmitiendo información de interés social y colectivo. Hoy en día, por ejemplo, la información más importante o más relevante, entre comillas,
podría ser la información que nos ayude a luchar contra esta enfermedad, esta pandemia del coronavirus, ¿no? Así también la información que se está difundiendo respecto a la vacuna y cuáles van a ser los procedimientos para la vacunación de las personas. Los datos sensoriales, una vez percibidos y procesados, constituyen una información que cambia el estado de conocimiento. Eso permite a los individuos o sistemas que poseen dicho estado nuevo de conocimiento tomar decisiones pertinentes acordes a dicho conocimiento. Por ejemplo, una información puede ser, digamos, del medio ambiente. Si estamos, por ejemplo, en la calle y sentimos una brisa o que baja la temperatura, esa información es transmitida a nuestro cerebro y obviamente vamos a responder con la necesidad de abrigarnos cuando hace frío, ¿verdad? O cuando llueve, cobijarnos en un lugar para no mojarnos. Entonces, son varios tipos de información y que se puede ir adquiriendo. Desde el punto de vista de la ciencia, de la computación, la información es un conocimiento explícito extraído por los seres vivos o sistemas expertos como resultado de la interacción con el entorno o percepción sensible del mismo entorno. El principio de información, a diferencia de los datos o la percepción sensible, tiene estructura útil de la modificación de sucesivas interacciones del que posee dicha información con su entorno. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la información puede modificar nuestras sensaciones y obviamente también puede tomar ciertas decisiones en virtud a un conocimiento. ¿Ustedes creen que tener información es tener poder? Sí, doctor, yo creo que sí. Sí, De doctor. acuerdo a la información que tengamos, podremos utilizarlos en nuestro beneficio, ¿no? O en contra de otras personas. ¿Cierto o no? Sí, en Sí, cualquier doctor. tema que uno pueda ser debatido, puede entrar y dar sus opiniones y siempre ha significado poder, por eso dicen el poder de la palabra. El poder de la información, ¿no? A ver, si ustedes, por ejemplo, tuvieran el poder de la información de las preguntas de un examen, sería favorable para que puedan tener una buena nota, ¿verdad? Sí. Ahora, sería, digamos, poco ético utilizar esa información porque obviamente se estarían engañando. Ujú. Pero Sí. vemos de que la información puede ser utilizada de diferentes formas, ¿no? ¿Cuáles son las características de la información? Doctor, se ¿Sí? podría decir, perdón que le corte, se podría decir que la información, ¿no? Es un arma de doble filo. Puede ser, puede ser. Porque también el tener conocimiento crea cierta responsabilidad, ¿no? Ahora, la desinformación constituye también un peligro. ¿Ustedes creen que hay desinformación? Sí, constantemente, doctor. Sí, Todo, doctor. Por ejemplo, tenemos en esta problemática de la pandemia, ha habido una falta de información respecto a lo que es la vacuna, que puede generar pues ciertos conflictos. Hay muchas personas que no quieren vacunarse porque piensan de que esta vacuna puede ser más peligrosa que beneficiosa, pero realmente hoy en día esa información todavía, digamos, es ambigua, no es nada clara, ¿verdad?
Sí, doctor. Pero en realidad, doctor, sobre las vacunas no tenemos ninguna certeza, ¿no? Bueno, la única certeza es de que no es 100% seguro, ¿no? Porque no nos garantiza de que no nos vamos a enfermar, porque hay personas que incluso se han vacunado que igual se han enfermado. Pero la desinformación, por ejemplo, que dice de que es peligrosa o que tiene efectos secundarios, puede ser posible, digamos, que afecte en la decisión de que las personas se vacunen. Sí, evidentemente que tampoco tenemos certeza de que la inmunidad que adquiramos con las vacunas, cuánto tiempo vayan a durar y que sí resulte ser nuestro organismo más bien susceptibles a nuevos contagios. Ahora, algo cierto y es verdad, y todo el mundo ya sabe que el virus ha mutado y lógicamente ya no es el mismo que se tenía al momento de la salida de esta vacuna. Entonces ahí hay que analizar cuánta de seguridad nos va a dar la vacuna o no. Pero esa información es muy poco difundida por los medios de comunicación, ¿no? Sí, es que el problema que nos ha dado muy poco tiempo, les ha dado a las organizaciones muy poco tiempo para poder tener la certeza y el tiempo apropiado para poder validar las vacunas. Entonces, queda un espacio todavía, fases que no se han completado y ahí está la incertidumbre. Pero aún así, ya se ha autorizado de que se pueda producir la vacunación, ¿no? Que en términos normales esta vacuna todavía no saldría al mercado porque no ha cumplido todas las fases requeridas a nivel nacional y a nivel internacional para una vacunación masiva. Pero por la premura y el peligro que implica el coronavirus es de que se está vacunando. ¿Cierto? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta, por favor, para ir avanzando? Si no, la información tiene que irse tomando desde ciertas perspectivas. Significado, hay que ir viendo, digamos, cuál es la información que se tiene y en virtud a esta, obviamente, darle la validación necesaria, ¿no? Del significado extraído de una información, cada individuo evalúa las consecuencias posibles y adecúa sus actitudes y acciones de manera acorde a esas consecuencias. Las expectativas que tiene el ente se da de manera literal o significado de la información. Hoy en día, por ejemplo, la información ambigua que se tiene sobre el coronavirus más crea dudas que certidumbres que en realidad deberíamos tener con la información, ¿no? La importancia de esta información debe ser valorada por el receptor, ¿no? Que podrá utilizar esta información. La importancia de la información para un receptor se referirá a qué grado de cambio la actitud o la conducta de un individuo. Hoy en día, por ejemplo, la información que nos ha dado la Organización Mundial de Salud y obviamente los organismos internacionales nos ha hecho cambiar nuestras actitudes. Por ejemplo, el utilizar el cubrebocas, ¿no? Que antes era pues inconcebible, hoy en día ya es una práctica común.
Entonces, esta información ha cambiado nuestra actitud para salvarnos de una enfermedad. Ahora, la vigencia de la información. En algunos casos hay informaciones que son constantes, otras son temporales. Entonces, la información va a ser vista dentro de lo que es la perspectiva de la vigencia de esta. Tal vez mañana pasado, por ejemplo, salga información de que las medidas de bioseguridad que estamos utilizando son buenas o tal vez son malas o deberíamos utilizar otras. Entonces, esta información tendrá que ser valorada desde esa perspectiva. La validez. Se evalúa si el emisor es fiable o puede proporcionar una información no válida o falsa. Tiene que ver si los indicios deben ser considerados en la evaluación de expectativas sobre esta información. Como les decía, en el Internet hay una gran cantidad de información, pero también se encuentra información falsa. Entonces, el receptor tiene que evaluar si la información que ha obtenido es válida o es falsa. El valor es la utilidad que le vamos a dar a esta información. Esto va a depender de cada individuo o receptor. ¿Cómo se usa esta información? Esta, lógicamente, tenemos que ver que la información tiene que ser utilizada dentro de lo que es lo requerido. Puede aumentar, mejorar el conocimiento del usuario o, dicho de otra manera, reducir la incertidumbre existente sobre un conjunto de alternativas lógicamente posibles. Proporcionar a que una toma de decisión de manera prima fundamental para el desarrollo de soluciones y la toma de elecciones. También puede proporcionar una serie de reglas de evaluación o reglas de decisión para fines de control, ¿no? Todo entonces hay que analizar qué tipo de información recibimos y cómo debemos utilizarla. En relación con el tercer punto, la información como vía para llegar al conocimiento debe ser elaborada para hacer utilizable o disponible. Toda información tendrá que, digamos, pasar por un filtro de la necesidad y la utilidad de esta información. La información periodística nos informa ciertos actos de interés social, pero en algunos casos vemos noticias, por ejemplo, de importancia y otros de escasa relevancia. La información del Estado es importante porque no nos olvidemos, el Estado es el ente que va a atender a satisfacer nuestras necesidades. Hoy en día, con la pandemia, nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas para ir sobreponiéndonos a esta pandemia. ¿Hay diferencia entre comunicación e información? Claro que sí. La comunicación es el medio de transmisión de la información y la información es simplemente un conocimiento que se tiene que transmitir, ¿no? Bueno, poquito a grandes rasgos hemos ido repasando lo que habíamos visto. Esta diapositiva ya se les ha pasado por WhatsApp, pero también está en la plataforma, ¿ya? Por favor, para la siguiente clase revisen esta información para que puedas realizar un repasito, ¿ya? Está bien, doctor. Listo. Bueno, por si se corta, me despido, que tengan muy buena noche y nos vemos la siguiente clase. Buenas noches, Igualmente, doctor. doctor. Hasta luego.